Queremos Halloween, queremos Halloween. Dulce o truco. Noche de brujas, Halloween. ¡Feliz noche de brujas! Hola, soy Michi Miau y en este video te enseñaré cómo puedes hacer este bolso de caldero. Perfecto para pedir dulces la noche de brujas o para ser una bruja todas las noches del año. El fantabuloso mundo de Michi Miau. ¡Y el club del atún! ¡Miau! Como ya se acerca la noche de brujas, puse algunas calabazas en el patio para que los gatos jueguen. Mi idea era hacer como un plantío de calabazas y darles algunos caramelos. Michi, ¿qué es esto? ¡Oh, cuántas calabazas! ¡Y qué rápido crecieron! Anoche no estaban y hoy están gigantes. Seguro son mutantes. Seguro son mutantes y a esta parece que le gusta comer gatos. Hola, ¿hay alguien aquí dentro? No, no hay nadie. Es seguro, lo he comprobado. Voy a ver si las otras también son seguras. Si dices que no es una calabaza come gatos, entonces sí voy. Mejor yo me la como a ella. Sí. Sabe a calabaza. Ñam, ñam. ¿Qué tal si te preparo en un pie? Mejor un frappe de calabaza. Por cierto, ¿dónde está Choco? Durmiendo como siempre. O a lo mejor se lo comió la calabaza. No, que no es malvada. Es una cama que nos ha hecho Michi. Otro de sus proyectos locos. Bueno, entonces voy a buscar a Choco. Ñam, ñam, ñam. ¡Qué sabrosa gatita! ¡Rayos! Está llena de pelos. Sabe muy horrible. Mamá, ¿qué son todas estas cosas esponjadas y naranjosas? Son calabazas, Choquito. Ya viene la noche de brujas y es parte de la decoración. A mí me gustan las calabazas. Parecen muy amistosas. Hola, ¿quieres ser mi amiga? Me ha dicho que sí. Voy a preguntarle a las demás. Esta no. Esta ya la vi primero. Ve y búscate las tuyas. Bueno, está bien. Si quieres, yo te comparto las mías. Ña. Odio que seas tan adorable. Está bien, te la presto. Gracias, patata. Rasca, 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 rasca. Señor Calabaza, ¿quiere usted ser mi amigo? No sé, yo no me fío. Esta tiene cara de malvada. No quiero que me coma como ya se ha comido a Patata. Hola, ¿quiere ser mi amigo? Mientras el Club del Atún se divierte, iniciemos con la manualidad. Bolso de caldero. Para este proyecto necesitas un caldero de plástico. Este me costó 40 pesos y la conseguí en una tiendita de la esquina. Por alguna extraña razón, mi caldero tenía su asa de esta forma, cuando en teoría debería estar donde se encuentran estas otras argollas. No sé por qué está así, pero lo tendré que modificar. Así que al comprar tu caldero, busca uno que esté bien hecho, para que puedas saltarte este paso. Lo primero que haré es quitar su asa y cortar estas partes. Una vez listo, podemos empezar. Hay que realizar un corte justo en esta parte. Haremos un rectángulo de 3 centímetros por 3 milímetros aproximadamente. Y si tú eres gato bebé, será mejor que pidas ayuda a un adulto responsable. Deberá quedar así. Realice el corte en ambos lados. Para tapar el agujero que hice, pegaré un círculo de foamy negro. Busca algunas imágenes que te gusten y recórtalas en foamy negro. Puede ser un gato, las fases de la luna o algún símbolo brujoso que te agrade. Pero investiga primero cuál es el significado, que esas cosas mejor ir con cuidado. Es que no querrás invocar a algún chupacabras que te jale los pies por la noche. Una vez que tengas tu decoración lista, pégala con silicón líquido. Yo elegí este diseño de palomillas, pues se me hizo bonito y brujoso. Si quisieras hacer un caldero más caricaturesco, podrías formar bolitas de foamy moldeable y pegarlas a las orillas como si fuera una poción derramándose. Para pintarlo, utiliza un poco de bicarbonato de sodio y mezcla con pintura acrílica. La medida es 2 partes de pintura por 1 de bicarbonato.
Mezcla bien y pinta. Deberás darle al menos unas 3 capas, dejando secar entre cada una. Y un tip, si no tienes paciencia como yo, es usar una secadora de pelaje. Y miren qué bonito ha quedado. Parece como los sartenes de hierro fundido. Y miren mis manos, qué belleza y cuánto estilo. Seguro querrás las tuyas así también. Para proteger la pintura, daré una capa muy ligera de esmalte transparente y una vez seco agregaré unos toques metálicos con pintura cobriza. Como puedes ver, es la misma técnica con la que hice los libros mágicos, que si no has visto el video, corre a verlo, que quedan geniales. Y bueno, quiero darte las gracias si es que te has suscrito al canal, pues cada vez que me aparece una notificación de nuevo suscriptor me da mucha alegría. Y es que no sé si mis videos son muy horribles que nadie quiere verlos, o es que YouTube no se los muestra a nadie, pues casi no tengo nada de vistas. Así que gracias por estar viendo este video y formar parte de mi pequeño pero fantabuloso mundo. De igual manera, me ayudarías mucho si compartes, comentas o me dejas un like. Y si no sabes qué comentar, cualquier emoji gatuno cuenta. Para el asa de tu bolsa, puedes usar cualquier correa de otra bolsa que ya tengas, o también puedes comprar un metro de cadenilla. En este caso, yo la imprimí en 3D y usaré 2 ganchitos y 2 argollas en D. Recorta 2 rectángulos en tela o vinipiel, estos miden 9 por 3 centímetros, y dóblalos de esta forma. Ahora, pégalo con silicón líquido. Acomoda la argolla en D y la tira de vinipiel de esta manera. Introduce la tira por el corte que hicimos previamente y pega con silicón líquido. Fija bien la tira por arriba y abajo para que quede bien resistente. Si utilizarás una correa de bolso o una cadena metálica, sáltate este paso. A la mía le daré unos toques metálicos para que se vea mejor. Si también quieres imprimir tu cadena, la encuentras fácilmente en Maker World. Solo búscala como cadena para bolso. Para unir la cadena al broche, usaré una tirita de vinipiel y la voy a coser así. Así es como se ve. Si tú quieres utilizarlo para pedir dulces, queda bastante bonito y podrías dejarlo así. Quedará perfecto como un complemento para un disfraz de bruja. Pero si tú eres una bruja de corazón y quieres usarlo como bolso de mano, a continuación te muestro cómo hacer el forro. Necesitas la medida de tu caldero, este mide 66 centímetros. Así que cortaré un rectángulo de terciopelo de 54 por 70 centímetros. Forma un doblez a los 16 centímetros. Verifica que tenga la misma medida en todo el largo. Marca una línea dejando 1 centímetro y aquí quedará la primera costura. Coloca tu cinta métrica en el borde y haz una marca a los 7 y 8 centímetros. Estas serán la segunda y tercera costura.
La cuarta costura hazla a 5 milímetros del borde de tu doblez. Yo los hice a máquina con costura recta, pero también podrías coser a mano. Ahora dobla la tela por la mitad y cose para unir ambos extremos. Aquí decidí complementar con una costura en zigzag para mejor terminación. Realiza un hilván al fondo de la tela, frunce y cierra con nudos. Acomoda de esta forma y realiza unos cortecitos con cuidado para no cortar la tela que queda detrás. Tomaré unos listones para hacer unas jaretas que servirán como cierre para la bolsa. Usaré 2 tramos de 74 centímetros. Y justo así es como deben quedar, pero por dentro de los orificios que acabamos de hacer. Con ayuda de un imperdible, introduce el listón. Cuando llegues a la costura, haz un par de cortes para que el listón salga y vuelva a entrar, hasta salir por el mismo orificio que entró. Junta ambos extremos y forma un nudo. Repite al otro lado. Y si gustas, puedes decorar los listones. Pienso que quedarían excelentes con unas cuentas de cuarzos. Aplica silicón líquido en todo el interior de tu caldero. Puedes ayudarte con una brocha y pega muy bien el forro. Busca que la costura de abajo quede escondida en el borde e intenta que los listones coincidan con las argollas para la correa del bolso. Y mira, así ha quedado. Ahora puedes decorar a tu gusto, quizá unas gemas o cristales adhesivos como de bruja glam, o tal vez unos ojos de plástico y arañas si eres una bruja divertida. Pero este caldero lo llenaré de caramelos para atraer a los gatos. Michi, ya no llames a más gatos. Seguro te quieres robar a todos como me robaste a mí. Pero si te rescaté de la calle. Mentira, me secuestraste. Bueno, pero me das caramelos. Ñam, 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 ñam. Caramelos, yo quiero. Es muy divertido el Halloween. Ñam, 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 ñam. Yo quiero más. Ñam, 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 ñam. A mí me gustan mucho los caramelos. Choco, ¿de qué te vas a disfrazar? Me voy a poner mi traje de fantasma. ¿Y no a ti te daban miedo los fantasmas? Sí, es que yo antes era uno. Sí, me acuerdo. Cuando llegaste, el veterinario dijo que llevabas 2 semanas siendo fantasma. No, dijo que era el Oogie Boogie, lleno de bichos. Sí, los bichos eran mis amigos. Me hacían compañía. ¡Buh! Monte Carlo, te asusto. Pues yo ya he encontrado el disfraz perfecto. Que me pienso quedar aquí en esta calabaza, muy comodita. Ñam, 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 ñam. ¡Oh, caramelo! Monte Carlo, te has saltado la fila.
Oh, lo siento. Es que yo creí que eras un fantasma. Ñam, ñam, ñam. Ñam, ñam, ñam. Espero que este video te haya gustado y que pases un feliz Halloween. Y te quiero proponer que este año no solo regaléis dulces. ¿Qué tal si repartes un poco de comida y snacks para los animalitos de la calle? Nos vemos en el próximo video. Miaus para todos. Bye.